Bueno, los saludo nuevamente a todos y vamos a continuar entonces con el análisis de la historia del siglo XVII en Inglaterra. Si ustedes recuerdan, nosotros comenzamos ubicándonos en este siglo como un siglo en el que llega a gobernar una nueva dinastía, la de los Estuardo. También vimos el reinado de Jacobo I y de Carlos I, en los cuales se va gestando una oposición y además se notan o se ponen en evidencia los elementos que van a ser y que van a provocar la crisis entre la prerrogativa real y el Parlamento. Y en otro video ya atendimos a la guerra civil que se va a dar durante el reinado de Carlos I, que va a terminar justamente con la formación del Parlamento Rabadilla, parlamento que va a decretar el fin de la monarquía, el fin de la Cámara de los Lores, la muerte del rey y la institución de una nueva forma de gobierno que es, como leemos aquí, la República o Commonwealth, liderada por Oliverio Cromwell. Ubicados entonces en el tema, damos comienzo al análisis de los sucesos durante la República. Nuevamente tenemos la bibliografía, que siempre es la misma para todos los temas, donde ustedes los tienen que ir ubicando y relacionándolo con lo que hemos estudiado. Y comenzamos entonces con la República. Bien, retomamos entonces lo que dijimos recién. Este Parlamento Rabadilla o Ram Parliament de 1649 va a establecer la República. Según esa República, los poderes eran dos. El poder ejecutivo, que era un Consejo de Estado formado por esos 45 miembros del ejército junto con Cromwell, y el poder legislativo en el Parlamento Rabadilla. Fíjense que por primera vez aparece la idea de la división de poderes, porque todos estos poderes antes en la monarquía estaban en manos del rey, o sea, la monarquía absoluta estaba en manos del rey. Si bien existían estos dos poderes, es necesario ubicarse en que ambos poderes dependían de Cromwell, o sea, el líder era Cromwell junto al Consejo de Oficiales, que eran los que estaban tomando las decisiones políticas. Aquí les dejo estas dos frases, tanto el del Alto Tribunal de Justicia que condenó al rey como del rey, para que ustedes vean las dos posturas y cómo ve cada uno al opositor. Era dificilísimo llegar a un acuerdo en esas circunstancias. Bien, y aquí entonces las actas de este interregnum, en la cual nosotros leemos: sea declarado y decretado por este presente Parlamento y por la autoridad del mismo, que el pueblo de Inglaterra y de todos los dominios y territorios pertenecientes al mismo son y serán y tienen que ser ahora constituidos, establecidos y confirmados en una república y en un libre Estado por la suprema autoridad de esta nación, los representantes del pueblo en el Parlamento para el bien del pueblo, y eso sin rey o Cámara de los Lores. Vemos entonces qué establece y qué es lo que está anulando. Durante el periodo de gobierno de Cromwell vamos a ver distintos parlamentos e instituciones. Lo que tenemos que saber es que siempre todo era manejado, todos estos hilos manejados por el mismo Cromwell. Y después también tenemos que entender que es un paréntesis dentro de la historia de Inglaterra. O sea, nosotros hemos visto en el siglo XVI la monarquía absoluta, hemos visto en el siglo XVII reyes que van a ser monarcas absolutos, este interregno, este periodo intermedio de república, pero después vamos a ver la institución de nuevo de la monarquía y la formación a fin del siglo de una monarquía, pero ahora con una característica especial, la monarquía parlamentaria. Tenemos que tener este panorama entonces general. Bien,
Lo primero que hace el Parlamento es atribuirse a sí mismo toda la plena y suprema autoridad, aboliendo la realeza y los lores. También se desentendió de los independientes y también buscó obligar a la fidelidad a todos los súbditos al nuevo régimen. Sabemos que hubo muchas persecuciones, que hubieron lugares, regiones que intentaron levantarse, pero hubo una persecución muy fuerte con confiscaciones y detenciones, lo que provocó instaurar verdaderamente un régimen de miedo en esta época. Y atrás de esto siempre estaban los intereses de la gentry. Nosotros sabemos que la gentry es un grupo bastante heterogéneo. Algunos hablan de pequeños terratenientes, justamente porque los territorios, o sea, lo que los identificaba era que habían comprado muchos de los territorios que alguna vez habían pertenecido a la iglesia en la época de Enrique VIII. Algunos eran de una baja nobleza, otros no eran nobles directamente, pero sí estaban muy relacionados con el poder del dinero. Por eso es que podemos leer, por ejemplo, en un libro de un filósofo, pero que se ha dedicado también a la historia, que es el profesor Rubén Calderón Bouchet, que titula este periodo como el de las oligarquías comerciales al asalto del poder. O sea, como las oligarquías económicas van a intentar tomar también el poder político porque desde esa postura podían beneficiar sus intereses económicos. Bien, estamos diciendo que frente a esta república que significaba una novedad y además un cambio histórico tremendo, se fue planteando en Inglaterra algunos elementos de oposición a través de la prensa y estos independientes que van a ser en este momento eh, apartados del poder y del ejército y por eso se van a transformar en una oposición fuerte y a la vez los grupos económicos que están siendo damnificados con las nuevas medidas que se están tomando. Pero a la vez va a tener muchos defensores, algunos escritores como Milton. También se va a establecer en esa época una junta de censores. Pensemos que todo esto tiene una raíz puritana y entonces se estableció esta junta para cuidar las costumbres morales de la época en esa Inglaterra puritana. Entonces, bueno, estaban penalizados los bailes, los juegos de carta, la ingesta de alcohol, todo eso era perseguido, además de otras cosas, ¿no? Pero nos sirve como ejemplo para entender la función de esta junta de censores. Y por último, sabemos que se exigió la jura de fidelidad y la pena cuando esto no se hacía era la muerte. Bien, Cromwell entonces va a tener que dedicarse a ir armando esta nueva república y su relación también con los otros reinos. Con respecto a Escocia, recordemos que los Estuardo eran originarios de Escocia y que su religión era la presbiteriana y que además habían tenido un protagonismo importante durante la guerra civil. Al enterarse de la muerte de Carlos I, al cual, o sea, es importante saber que era para muchos una situación totalmente ilegal, porque se había juzgado un rey y se lo había mandado a matar, se le había cortado la cabeza y eso lo consideraban un regicidio, algo totalmente ilegal. Entonces los escoceses no reconocen a Cromwell como gobernante ni a la República y coronan al hijo de Carlos I, Carlos II, como rey de Escocia. Frente a esto, Cromwell envía una expedición para castigarlos, expedición que va a ser exitosa, o sea, van a derrotar a los escoceses y van a ser sumamente castigados, quitándoles toda la posibilidad de sostener su iglesia presbiteriana. También se va a llenar Escocia de fortalezas del ejército inglés, se les va a quitar las armas y se va a armar un consejo para gobernar Escocia. Y por su parte en Londres, desde la Cámara de los Comunes, se proclama la incorporación, la unión, pero en realidad era como una incorporación de Escocia a Inglaterra.
El otro territorio en conflicto era Irlanda. La campaña en Irlanda va a ser sumamente cruel, o sea, va a estar signada por la crueldad, va a ser lo que la va a caracterizar. Acá hemos puesto algunos ejemplos como la destrucción y la matanza que se hizo en la ciudad de Drogheda, también otras actitudes realmente crueles eh, eh, que después él mismo contaba en sus cartas, o sea, Cromwell mismo contaba en sus cartas. Y después el gran tema fue cómo erradicar el catolicismo de Irlanda. Y esto se hizo de dos maneras. Primero quitándole las propiedades a los católicos y también haciendo lo que llamaban plantaciones, que eran traspaso de personas. O sea, los irlandeses eran llevados a Inglaterra y se sustituían en sus tierras, eh, o sea, se sustituía, digamos, en sus tierras por ciudadanos ingleses, súbditos ingleses. Bueno, existía el ciudadano en esa época, súbditos ingleses, con lo cual empezaron como a repoblar Irlanda a través de esta población extranjera. De esa manera también incorporó Cromwell a Irlanda y dejó una pésima memoria de su paso por esas tierras. Si buscamos un punto positivo de este gobierno, justamente va a ser lo que realizó en función de acrecentar la marina y el comercio. Sabemos que Inglaterra ya había comenzado a crecer económicamente a través de sus colonias y del comercio internacional. También, si ustedes recuerdan lo que vimos en la época de Luis XIV, como poco a poco Inglaterra en la segunda parte del siglo XVII se va transformando en el líder de los mares frente a sus opositores España, que ya, digamos, sufría diversas crisis, o los mismos holandeses que habían sido los dueños de los mares, que ahora van a empezar a replegar un poco, aunque eso no quiere decir que hayan dejado de ser importantes. ¿Qué hizo Cromwell para lograr el acrecentamiento del comercio y de la navegación? Primero continuó con el desarrollo de la marina, después formó las cámaras de comercio, los comités de comercio, que si bien tenían una función de asesoramiento, van a ser muy importantes a la hora de poder organizar ese comercio siempre en función de la política propia de la época, que seguía siendo ese proteccionismo, ese nacionalismo económico en el que se privilegiaba siempre el transporte de las mercancías en barcos de bandera inglesa y desde puertos ingleses, ya sea porque se encontraban en las islas o porque se encontraban en sus colonias. Así que el transporte y la comercialización se hacía fundamentalmente protegiendo el comercio inglés. Son estas actas de navegación que ya habían empezado a hacerse desde la época de Enrique VIII y que ahora Cromwell les va a dar continuidad. Decíamos recién que en el crecimiento del poder de Inglaterra sobre los mares justamente va a terminar enfrentada con Holanda. Y entonces esta había aprovechado todos los problemas internos de Inglaterra para acrecentar su comercio, pero finalmente son los ingleses los que van a vencer desde 1653 y desde ahí, si bien van a firmar una paz, van a establecer un statu quo en donde más que enemigos se van a comportar como aliados, siempre por supuesto con el liderazgo de Inglaterra. Bien, en la época de Cromwell sabemos que el poder seguía estando en manos del ejército, pero existía el parlamento. Finalmente Cromwell, ya que consideraba que el parlamento no satisfacía sus necesidades, especialmente militares, directamente disuelve el Parlamento Rabadilla y el Consejo de Estado, esos dos instrumentos de gobierno que se habían digamos instalado desde la muerte del rey, que estaban cumpliendo el papel de poder ejecutivo y poder legislativo. Y entonces establece un nuevo parlamento
Pero este nuevo Parlamento se va a caracterizar porque ya no hay elecciones. Directamente son puestos los miembros de algunas sectas religiosas y como representantes del ejército. Y como eran muy selectivos y además no eran muchas personas, se los consideraba como varones importantes dentro de las amistades de Cromwell. Se lo va a llamar así, Barberones Parliament. Este parlamento tan digitado va a establecer la libre elección de los cargos eclesiásticos, la abolición de las prebendas y la validez exclusiva del matrimonio civil. Obviamente esto va a producir sublevaciones, pero estas van a ser fácilmente aplastadas por Cromwell. Bien, pero así como vimos al principio el establecimiento del Parlamento Rabadilla y del Consejo de Gobierno, después pasamos a este Parlamento de Bareboms, ahora directamente las decisiones las va a tomar el Consejo de Oficiales, quien va a dar un documento desde 1653, un instrumento of government o un instrumento de gobierno, que establece una nueva forma de gobierno. Hablamos, si bien hablamos o se considera que estamos dentro del periodo de la República, pero ahora va a tener una característica especial. Se lo va a llamar protectorado y va a nombrar a Cromwell como Lord Protector, dándole amplísimas facultades. La dirección de la política exterior, de la Armada, por supuesto. Tenía en sus manos absolutamente ya todo el poder ejecutivo. O sea, se había establecido como un nuevo monarca, junto con el apoyo del Consejo de Estado, compuesto por 13 miembros. Este instrumento de gobierno y esta situación de protector de Cromwell y las amplísimas facultades que tenía, gracias a todo esto se lo considera verdaderamente a este periodo el de una dictadura, la dictadura de Cromwell. Fijémonos que dice el instrumento de gobierno, que la suprema autoridad legislativa de la República de Inglaterra, Escocia, Irlanda y los dominios a ellos pertenecientes serán y residirán en una persona y el pueblo reunido en parlamento. La persona designada será el Lord Protector de la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Fíjense cómo vuelve ahora a manos de esa persona, que es Cromwell, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Bueno, otro tema a tener en cuenta en esta época es la relación entre Inglaterra y España. Sabemos que era histórica la rivalidad entre estas dos naciones por el dominio de los mares, pulseada que estaba ganando Inglaterra ya en esta época. Sabemos de las guerras que ya se habían desarrollado y ahora el conflicto se va a producir en 1655, en realidad por los mismos motivos de siempre, por la rivalidad comercial, porque los piratas ingleses habían atacado no solamente dominios españoles, sino a una flota, pero ahora con el agravante para España de que Francia se alía con Inglaterra en contra de España. Esta guerra va a tener continuidad durante todo el gobierno de Cromwell y recién cuando llegue el futuro Carlos II va a firmar la paz en 1660. Para los ingleses esta guerra es importante y van a quitarle algunos territorios a los españoles, entre los que nosotros destacamos a Jamaica, porque ustedes saben que el poder de los piratas ingleses siempre estaba alrededor del Caribe y por eso, bueno, aquí les ponemos un pedacito de una película que si bien no corresponde a esta época porque digamos una de las protagonistas, o sea la protagonista, la reina que aparece es Isabel I de Inglaterra, nos interesa porque nos revela, nos puede resultar interesante, digamos, ver la figura de los nobles católicos que existían en esa época en Inglaterra y las relaciones entre españoles e ingleses, además que, bueno, sabemos, como ustedes van a ver, la película está hecha en base a una novela de Cervantes,
quien escribió El Quijote, pero que también escribió las 8 novelas ejemplares, y una de esas novelas ejemplares es esta historia de esta niña española robada por los ingleses, y bueno, y toda la vida de esa niña española y de esta familia católica en Inglaterra. Bueno, nos aconsejamos porque es una bonita película basada en un lindísimo texto de Cervantes. También pueden leer directamente las novelas ejemplares de Cervantes. Bien, siguiendo con la política de Cromwell, ya sabemos que dentro de este protectorado, de esta dictadura de Cromwell, Cromwell directamente va a manejar todas las instituciones y por supuesto el Parlamento. Y ese Parlamento, que supuestamente tenía que durar por lo menos 3 años, va a ser disuelto. Además va a empezar a nombrar jefes militares para poder gobernar distintos distritos alejados, pero lo importante era que de esa manera establecía su poder en todos lados y por lo tanto tenía amplísimos poderes. Vamos a ver entonces cómo va a ir modificando de distintas maneras el Parlamento para poder dominarlo y controlarlo totalmente. Bueno, finalmente llegamos al final del gobierno de Cromwell. En 1657 se le había ofrecido la corona de rey, que él había rechazado, pero si bien había rechazado la corona misma, no los atributos ni el poder del rey, que eso sí los tenía, y además utilizaba todo lo que simbolizaba ese poder real en la época, que eran el cetro y la capa. En 1658 muere y entonces el ejército le va a ofrecer el poder a su hijo Ricardo, que lo asume. Pero este Ricardo no tenía ni las condiciones políticas ni el interés que tenía su padre por gobernar. Y es por eso que desde 1659 el Parlamento eh, va, va a ser disuelto, pero a su vez el ejército comienza a gestionar a través del Consejo General de Oficiales la posibilidad de la vuelta de los Estuardos, o sea, los descendientes de Carlos I, concretamente su hijo Carlos II. Comenzamos entonces así en la preparación para el periodo que conocemos como la Restauración. Bueno, entonces hemos visto en este video este periodo intermedio de la historia de Inglaterra, que significó el establecimiento de una república en donde se fueron dando distintas instituciones de gobierno hasta llegar al protectorado de Cromwell, que tuvo en sus manos todo el poder y que lo manejó verdaderamente como una dictadura. Tanto así que finalmente hasta tenía toda la simbología propia de un rey absoluto. Bueno, muchas gracias y seguimos en el otro video.